Dios le bendiga, hermano, lo del pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos y deseamos que esta clase, este estudio bíblico, sea de edificación a su vida, a su alma. Vamos a orar y vamos a en este momento interceder por las vidas perdidas en los últimos eventos sobre la tierra, no tanto por las vidas, pero por las almas de los familiares que han tenido que lidiar con estas circunstancias, el dolor, la tristeza, la angustia que están viviendo por los seres queridos que han perdido. Vamos a interceder por toda esta gente que está saliendo de Afganistán, por los eventos que se han estado llevando a cabo y han estado sucediendo en Afganistán en los últimos días, y oramos porque Dios prevalezca sobre todas las cosas y su nombre sea exaltado sobre todo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te glorificamos, Señor, reconociéndote que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor, dueño de nuestras vidas. A ti nos rendimos, en ti confiamos, y tú nos has lavado con la sangre de Cristo, haciéndonos nuevas criaturas, habiendo nacido del agua y del Espíritu. Señor, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que nos presenta a ti como hijos adoptados y hermanos de Jesús, damos gracias. Damos gracias por todo ese regalo que hemos recibido, que no merecemos. Intercedemos por las vidas, las almas que hemos mencionado y las circunstancias que están viviendo las almas, los familiares de todos los seres que han muerto por causa de la injusticia y los que mueren por causa del Evangelio del nombre de Cristo y su enseñanza por causa tuya, Padre amado. Todo esto que se les llama mártires, Señor, que han muerto, confiamos que ya tú los tienes en tu presencia en el lugar del paraíso, esperando que se complete el número de consiervos que moriremos o que morirán aquí en la tierra por causa del nombre de Jesús. Oramos y te damos gracias y nuevamente pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada quedamos de hablar en esta semana, en esta clase, este estudio, acerca del infierno y del paraíso. Pero queremos poner claro cuáles son los eventos, los nombres de los lugares que están esperando por cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Leímos en Hebreos que está estipulado que el hombre nazca, eso fue en Hebreos 9:27, que el hombre nazca, muera una sola vez, ¿verdad? Y después de la muerte viene el juicio. Y ese juicio, dice la Biblia, que trae consigo castigo para los que obran mal y trae galardón, premio, para los que obraron bien. Así que aquí está implícito en el texto de
Lucas, que mencionábamos, perdón, Hebreos 9:27, que mencionábamos, Lucas lo vamos a mencionar ahorita. Hebreos 9:27 está implícito que ha de haber un juicio. Y ese juicio lo va a llevar a cabo Jesucristo, a quien le ha sido dada toda autoridad y quien, por ahora, Él es nuestro abogado, intercede por nosotros, pero Él será el juez que tome la decisión final cuando, como juez, juzgue a vivos y muertos. En Lucas 16, capítulo 16, versos 19 al 31, se nos habla, algunos dicen que es una parábola, otros creemos que fueron hechos reales, de un rico y un hombre pobre, un pordiosero llamado Lázaro. La razón por la que algunos creemos que fueron hechos reales es porque las parábolas no dan nombre de personas. En este relato de Lucas 16 se nos da el nombre de Lázaro como el que recibe la bendición de parte de Dios y cuando muere va al seno de Abraham. Y vamos a explicar detalladamente estos lugares de espera. Así que el seno de Abraham, donde va Lázaro, tiene una división y hay un gran abismo que separa el seno de Abraham del Hades, a donde fue a parar el rico, quien, teniendo tanta abundancia y teniendo con qué mitigar el hambre y darle cuidado a Lázaro, lo ignoró y no compartió con Lázaro lo que Lázaro tanto ansiaba, aún comer las migajas que cayeran de la mesa del rico, comer de lo que le sobrara al rico, pero ni siquiera lo que sobraba el rico le dio o compartió con Lázaro. Así que el rico fue echado ya en aquel lugar de tormento llamado el Hades. El Hades es, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, un lugar donde van las almas que mueren sin Cristo. Es un lugar donde hay tristeza, dolor, angustia, tormento. Y en ese lugar de fuego, donde van los que mueren sin Cristo, estuvo el rico y está todavía hasta tanto se cumplan los 1000 años del milenio. Y hablaremos de eso, un poquito de eso ahorita. Pero en ese lugar hay conciencia y tanto Lázaro, que está en el seno de Abraham, que es el otro lado, es el paraíso, lo que podemos llamar ahora el paraíso. El paraíso que estaba en el Edén fue llevado al tercer cielo, dice Pablo, y él da testimonio de que él fue testigo de ese lugar. En el capítulo 12 de Segunda de Corintios, Pablo nos habla acerca de ese lugar. En el verso 2 del capítulo 12, Pablo dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso.
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que Pablo nos habla de que él fue arrebatado, que él fue llevado al tercer cielo, y él vio allá en el tercer cielo, frente a la presencia de Dios, vio el paraíso. Este paraíso, habíamos hablado de él anteriormente, cuando en Lucas, capítulo 23, verso 42 y 43, el ladrón que estaba al lado de Jesús reconoció su pecado, reconoció su culpa, reconoció que él merecía aquella muerte y aquel castigo, y así lo confesó. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos deducir por este texto, podemos entender que Cristo llevaría consigo mismo el paraíso al tercer cielo. El paraíso es otro nombre, o el nombre con el que se conoce ahora, el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde estuvo Abraham desde que muere, y todo el que murió con la esperanza de resurrección, todo el que murió con la esperanza del Mesías, todo el que murió de una vida que la dedicó a Dios y buscó hacer justicia, aunque delante de los hombres no hay ninguno perfecto, Dios le imputa la fe del hombre, como hizo con Abraham, imputa la fe como justicia delante de Dios. Así que nos da testimonio, primeramente Cristo, que el paraíso ha de estar allá donde estaría el ladrón juntamente con Cristo. Y Pablo dice que él vio ese paraíso en el tercer cielo, a donde él fue llevado. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 9, se nos habla acerca de ese lugar a donde van las almas cuando mueren en Cristo Jesús, cuando mueren teniendo a Cristo como Salvador. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestras sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que aquí vemos manifestado en una manera más clara las almas de los que mueren en Cristo, las almas de los que mueren teniendo a Cristo como Salvador, que van al tercer cielo, van al paraíso donde antes era el seno de Abraham. Así que vamos a definir. El seno de Abraham, que viene siendo el paraíso, es el lugar a donde van, y lo dice la Escritura, al descanso en la presencia de Dios, porque están en el tercer cielo. Y aquí, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis
estos están delante del trono de Dios. Y ahí han de estar hasta tanto se cumpla el número de consiervos que morirán igualmente que ellos. Segundo, la palabra Hades, entonces es el lugar de espera también, pero en ese lugar de espera hay tormento, hay tristeza, hay dolor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el relato en Lucas, el relato de el rico y Lázaro, y ahorita dije que hay conciencia. El rico se acordaba de Lázaro y sabía quién era Lázaro y sabía de lo que él privó a Lázaro, de lo cual él podía compartir con Lázaro. Él sabía. Y le pide a Abraham que envíe a Lázaro con una gota de agua en el dedo y se lo ponga en los labios porque el fuego de aquel lugar, el tormento era insoportable y la sed que tenía era insoportable. Y se le dijo, Abraham le dijo, mira, tú tuviste toda la abundancia y todo lo que quisiste en la tierra, ahora te toca a ti sufrir. Mientras Lázaro, mientras vivía, sufrió, le faltó todo, ahora aquí él tiene abundancia, aquí ahora él tiene bendición. Y dice el rico, tiene conciencia, el rico en el Hades le dice, pues entonces envía a Lázaro donde mis hermanos para que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Y se le dijo, mira, allá tienen las escrituras, tienen a los profetas. Si no creen a los profetas ni creen a las escrituras, mucho menos le creerán a un muerto que resucite y les predique. Así que ese evento nos deja ver que sí había conciencia. Lázaro sí sabía que, el rico sí sabía de sus 5 hermanos y quiere y pide que por favor envíen a los hermanos, a Lázaro, a predicarle a los hermanos, para que los hermanos del rico se arrepintiesen y no fuesen al Hades, al lugar de tormento, al lugar de tristeza, al lugar de fuego. Ese lugar es un lugar de espera hasta tanto llega el día del juicio final. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis y vemos que hay una resurrección. Esa resurrección es, la Biblia le llama la primera resurrección. Cuando los que murieron en Cristo se levantan de entre los muertos y reinan con Cristo 1000 años. Pero sin embargo, dice en la Escritura que los que viven con Cristo y reinan con Él por 1000 años son los que resucitan en la primera resurrección. Gloria a Dios. Así que continuando, tenemos que aclararle que entonces si el Hades no es
el infierno como tal. ¿Dónde está el infierno? Bueno, en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y oiga esto, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es lanzado donde ya estaban el falso profeta y la bestia, y donde ya el diablo había sido lanzado cuando comienza el juicio después que se cumplen 1000 años. Vamos a aclarar esto. Cuando Cristo vuelve a la tierra y resucita de entre los muertos a los redimidos, los santos, y los que quedan son transformados o seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, comienza un periodo de 1000 años. Entonces, el falso profeta y la bestia que engañaban a las naciones con falsos prodigios, con falsos milagros y con un gobierno en el cual hicieron que adorasen a la imagen de la bestia. Y cosa curiosa, se manda o se condena a la bestia, al falso profeta, al diablo todavía no se condena para ser echado en el infierno, sino al falso profeta y a la bestia lo echan en el lago de azufre y de fuego. Ese es el verdadero infierno. Aunque al Hades o Gehenna, que era una palabra para crematorio, un lugar donde subía el humo y donde había fuego constantemente a las afueras de la ciudad, y usaban ese nombre para designar el lugar de tormento a donde iban las almas. Y Jesús usa ese nombre y lo dice así. Jesús predicó muchísimo acerca del infierno, predicó de la condenación, predicó del tormento eterno, y Jesús hizo advertencia de que Él vino para librarnos a nosotros de tal tormento, de tal dolor, que vino a librarnos de la condenación, para que podamos entrar primeramente al paraíso si morimos en Cristo, y segundo, entrar a la ciudad santa juntamente con Jesús, vencer los ejércitos que harían guerra, porque esto es bien curioso. Cuando Cristo baja en las nubes, viene montado en un caballo blanco, y con él vienen los ejércitos de ángeles, todos a pelear contra el ejército que tiene en la tierra el falso profeta y la bestia. Los ejércitos de la tierra que están bajo el gobierno, ese gobierno que crea el diablo, tratan de atacar a Jesucristo cuando Cristo viene y enfilan sus armamentos contra Cristo, y Cristo los vence, ¿verdad? Cristo los vence y son echados. Entonces, por eso dice la Biblia que harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Son echados, vuelvo y digo, en el lago de azufre. En ese momento, baja azufre y fuego del cielo. Aquellos mueren, y mueren por un periodo de 1000 años que están en la tumba. Durante esos 1000 años al diablo lo amarran con cadenas.
puesto en un abismo, en un lugar en la tierra, en un abismo. Allí he echado el diablo amarrado. Y cuando se cumplen esos 1000 años en los que Cristo va a estar reinando aquí en la tierra, es necesario que suelten a la bestia, y cuando la bestia sale de debajo de la tierra, que lo sueltan, entonces viene a engañar a las naciones, viene a engañar a los que nacieron durante los 1000 años, que todavía no conocían a Cristo como Mesías, sino los que nacieron según la carne, porque luego del reinado de Cristo, que comienza el milenio, hay un nacimiento en carne en aquellos que no habían nacido en el Espíritu, que no habían muerto, que no habían sido resucitados, como es el caso del pueblo de Cristo, que resucita y es transformado en cuerpos glorificados en los cielos, en los reyes y sacerdotes que reinaremos con Cristo por 1000 años. Y siempre digo, no todos seremos reyes y sacerdotes, habremos obreros también, habrá muchas funciones y trabajos en el reino de los cielos. Pero una cosa sí es seguro, que estaremos enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio a las almas que nacen durante el tiempo del milenio. Así que los muertos que no resucitan en la primera resurrección quedan y mueren en esa batalla cuando Cristo vuelve a la tierra, quedan en sepulcro y son resucitados cuando se cumplan los 1000 años después de la gran guerra, cuando el diablo trata de levantar al pueblo en contra de Jesucristo. Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ese es el verdadero infierno, entonces, donde es lanzado el diablo, el lago de fuego y azufre. Cristo habló muchísimo acerca del lago de fuego y azufre, y Cristo advirtió de que de ese lugar Él vino a librarnos a nosotros. Amén. Y Él quiere librarte a ti también del lugar de tormento, del lago de fuego y de azufre, pero quiere librarte también del infierno. Primeramente del Hades y del infierno. Sobre todo, librarnos del infierno. Gloria a Dios. Porque el Hades en sí mismo dará a los muertos que hay en ellos el día de la segunda resurrección. Dice que en el verso 13, vamos a ver el verso 12 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice: y vieron muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto fue lo que mencionamos ahorita. Dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte
y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ves? Y lo que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí es donde entonces dice Juan que vio un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y él dice que ya no existía más esa tierra nueva, esa tierra vieja y el mar que en ella había. No existe más, capítulo 21 de Apocalipsis. Y el verso 2 dice, y yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima, dice la Biblia, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que tenemos que concluir diciendo que el Hades, el lugar a donde van los muertos sin Cristo, en un momento dado, cuando termine el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, dará a los muertos que hay en ellos. Igualmente la muerte, el mar, donde quiera que hayan muerto y sido enterradas personas, se levantarán y serán puestos de pie delante del Cordero, y todos serán juzgados de acuerdo a sus obras, sean buenas, sean malas, y todo el que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, lo dice así la Biblia, va a ser echado en el lago de fuego y azufre, donde ya se había echado a Satanás, donde también habían echado al falso profeta y a la bestia. Siempre me he dado cuenta, siempre he comentado, de que la imagen de la bestia no recibe castigo. Sí recibe castigo la bestia, el falso profeta y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Lucifer, el ángel caído. Uno es el mismo. Caen, reciben el castigo en el lago de fuego y azufre, pero la imagen de la bestia no se mira recibiendo castigo. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente la imagen de la bestia es un aparato, es algo hecho por el hombre, lo cual no tendrá alma y no podrá ser juzgado por cuanto no tiene alma. Por el contrario, va a ser usada para hacer que los hombres juzguen, adoren a la bestia y al falso profeta. Y de hecho, la adorarán a la imagen de la bestia, la adorarán como si fuera Dios, pero, y de hecho, dice la Biblia que va a ser, que lo dice eso, va a ser puesta en el lugar santísimo. Y este es otro tema, lo vamos a tocar otro día, y vamos a hacer conclusión que el paraíso y el Hades son dos lugares de espera hasta el final de las cosas. Cuando Cristo viene y termina la parte de espera para la iglesia viene juntamente con Cristo y resucita, y los que queden en la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la iglesia del Señor, en la cual no hay distinción de pueblo, tanto judíos, hebreos o de cualquier nación de la tierra, puertorriqueños, hondureños, de toda tierra, de todo país,
habremos y tendremos parte como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor. Y estaremos con Cristo juntamente con Él toda la eternidad. Por otra parte, el Hades es el lugar de espera para los condenados. El Hades va a ser echado en el fuego y azufre, en el lago de azufre y fuego, que es el infierno. Y el seno de Abraham, el paraíso, dará a aquellos que están esperando para ser resucitados. Vienen del seno de Abraham, vienen del paraíso. En el Antiguo Testamento se le llamaba seno de Abraham a lo que ahora se le conoce como el paraíso. Amén. Pues bien, hermanos, espero que este tema, que es un tanto confuso, un tanto difícil de tragar, espero que usted lo reciba, vuelva a la Escritura, lea y Dios le revele esto que dice la Biblia, lo que la Biblia dice, no lo que dice el hombre, lo que la Biblia dice acerca del infierno, acerca del Hades, acerca del paraíso y acerca del reino de los cielos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estos temas que hemos hablado hoy, tanto del Hades como del paraíso, del reino de los cielos y del infierno, son difíciles de comprender para nosotros con una mente finita, con una mente humana. Señor, permite que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y el entendimiento, el discernimiento, para poder entender algo que no es natural, que no es de humanos, sino que viene de parte tuya. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amigo que me escuchas y me ves, si no has recibido a Jesús, si tú no le diste tu vida a Jesús, lo que te espera es lo que me esperaba a mí, el Hades y el castigo del infierno. Cristo me libró de esos castigos por medio de su sangre bendita con la que me lavó, me limpió, reconocí mi pecado, pedí perdón, le entregué mi vida a Cristo. Te invito a que hagas lo mismo. Y lo puedes hacer haciendo una oración simple, pidiendo perdón a Dios de todo corazón. Di conmigo: Dios del cielo, reconozco que he pecado, que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Confieso toda mi maldad delante de tu presencia y te pido perdón y te pido que me limpies con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia por medio del Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta que Cristo venga o yo vaya contigo el día de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, recibiste a Cristo como Salvador. Lee el Evangelio de Juan, ora, pide a Dios que te dé entendimiento para entender y continúa leyendo Hechos de los Apóstoles. El Señor te habrá mostrado lo que debes hacer. Busca una iglesia. Si no encuentras una iglesia que puedas asistir, mira los cultos a través de YouTube, a través de Facebook, y deja que el Señor te guíe a donde Él quiere guiarte. Terminarás donde Dios quiere, congregándote, siendo tú un siervo o sierva del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Pueblo de Dios, Dios les bendiga. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.